Muy buenos días, mi nombre es María Fernanda Luna, soy abogada, especialista en aduanas y vengo a darle una charla sobre las reformas del arancel de aduana. La última reforma de este arancel salió publicada el 31 de diciembre del 2025 y por lo tanto es sumamente importante que estemos al tanto de todas estas modificaciones arancelarias que pueden afectar nuestro trabajo diario. ¿Cómo manejamos el impuesto al valor agregado? Bueno, aquí hay una dualidad. La ley de impuesto al valor agregado dice que solamente operan las exoneraciones y exenciones que están establecidas dentro de la propia ley especial. Y por lo tanto, si está contemplada en otras leyes especiales, no aplica. Nadie va a demandar la nulidad de esta exoneración que te está dando a través del arancel de aduana, que no es el instrumento normativo adecuado para dar esta exoneración, porque debió haber habido un decreto de exoneración solamente para beca. ¿Cuáles son las permisologías que requiere cada tipo de mercancías? Y también es una nomenclatura que se coloca tanto para importaciones o para exportaciones y que yo tengo que revisar de acuerdo al código arancelario para ver qué tengo que manejar. Lo han cambiado nuevamente en la primera reforma, en la reforma de junio, en la reforma de septiembre y en esta nueva reforma. La otra parte, otro de los aspectos importantes fue la modificación en cuanto a las tarifas arancelarias, precisamente ese porcentaje. Aquí vemos en el caso de la partida 0207-240000, que corresponde a carnes y despojos comestibles de ave, frescos, refrigerados o congelados, sin trocear, frescos o refrigerados, porque esa es la lectura que yo tengo que hacer completo del código, establecía el arancel del 2024 que era un 10%. Y en la reforma de ahorita del 31 de diciembre habla de un 40% para todo aquel. Entonces se están aumentando muchos de estos códigos arancelarios. Aquí vemos los rubros que aumentan: carne, pescado, queso, pasta azul, arroz partido, algas y jugos vegetales. Azúcar, el azúcar llegó al 98%. Pero hubo unos rubros, que sí bajaron, que fueron las ropas de los capítulos 61, 62 y 63, que llegaron al 26% cuando marcaban un 35%. ¿Por qué esto? Porque obviamente yo rebajo en aquello en que yo requiero que se traiga, en el caso de partes y piezas, materia prima para el ensamblaje en el país. Nuevamente se modifica el régimen legal de una serie de productos. Y podemos ver que en la mayoría de los casos se incorpora el régimen legal 9. Fíjense, en el arancel del 2024 para la carne de animales de la especie bovina congelada en canales o medio canales, tenía solamente 3 regímenes legales, 3, 5 y 6, o sea, permisos sanitarios, el certificado sanitario del país de origen y el otro que no, el de agricultura creo, y luego pasa al 9. El régimen legal 9 es el que maneja el Ministerio de Comercio Exterior. Es una especie de licencia. Ellos no lo llaman licencia, lo llaman certificado de comercio exterior, pero es una licencia. Yo voy a medir las importaciones y cómo pueden afectar esas importaciones mi industria nacional. En el momento que considere que esas importaciones están afectando mi producción nacional, paralizo el régimen legal 9 y no te lo doy. Pero así como se le aplicó el régimen legal 9 a muchos, también se hizo una incorporación del régimen legal 20, que es el de Sencarmer, a estas determinadas partidas, 0305, 0306, 1508, 1509, 1512, y también a aquellos alimentos que tienen reglamentos técnicos en su elaboración. Ustedes saben que Sencamer, y sobre todo a finales del año pasado, podemos revisar en las gacetas oficiales, sacó una serie de reglamentos técnicos para unos determinados productos alimenticios.
Los otros fue los medicamentos de la 3004, se reemplaza el régimen legal 12 y 13 por régimen legal 3 y 6. Entonces les estoy cambiando totalmente los regímenes legales. Anteriormente, cuando se manejaban con exenciones, no puedo paralizar la exención porque opera de pleno derecho, pero con la exoneración sí. ¿Y cómo lo hago? Bueno, simplemente no te otorgo el beneficio. ¿Puedes importar el producto? Sí, pero pagando todos los impuestos que le corresponden. Otra de las modificaciones es que se hicieron nuevamente desdoblamientos. Y fíjense que donde dice avena, y no había dentro de la avena no había diferentes divisiones, ahora sí las tenemos. Avena, granos que hayan sido sometidos y las demás. Siempre las demás es lo que todavía no he logrado identificar de forma más precisa. ¿Por qué se hace? Como les decía, una de las cosas son efectos estadísticos. Están importando muchas mercancías de la 1104-2200 y necesito saber por qué y cuáles de todo lo que está ingresando en ese capítulo, en esa clasificación arancelaria, me puede afectar o no me puede afectar. Y por eso hago la división, si lo haces en grano o lo haces procesado, que a lo mejor entraría en las demás, los procesados, y ahí entonces yo veo cuál es el comportamiento comercial del producto, cuál es el comportamiento que me está influyendo en las importaciones del producto. Y volvemos a lo mismo, también tiene unos fines proteccionistas. Si hay una industria de procesamiento en el país instalado, entonces no lo traigas procesado, por mucho de que lo traigas pagando full impuesto, sino procésalo dentro del país. Luego, hay una nueva modificación en relación a lo que es el régimen MEI. El régimen MEI lo han tocado en casi todas las modificaciones grandes que han habido. Ya vimos que modificaron tarifas, ya vimos que en esta misma volvieron a modificar la tarifa del MEI y la llevaron al 8%, y aparte aquí modifican la parte procedimental del MEI. Luego hay una eliminación de una partida de la nota complementaria 7 del subcapítulo 1 del capítulo 98 que decía, sin menoscabo de lo establecido en la nota 3 anterior, la clasificación de las mercancías de la 9808 se realizará únicamente a través de certificado de exoneración del sector automotriz emanado del Ministerio con competencia en materia de industria y producción nacional, quien va a dar ese certificado. Esta partida 9808 en la reforma de junio fue eliminada, pero quedó la nota complementaria. Entonces, para mí esto es una corrección de un error que había quedado, porque bueno, si no existe la partida 9808 en el capítulo, su capítulo 1 del capítulo 98, pues mal puedo tener una nota complementaria que me hable de esa subpartida que ya no existe. Entonces, bueno, simplemente se le da eliminación a una nota complementaria que no tenía sentido que permaneciera cuando no existe la partida arancelaria a la que hace referencia. Luego, establecen toda una serie de pasos y normas para la emisión de los certificados, los permisos, los regímenes legales, que era lo que yo les comentaba. El arancel de aduana no es el instrumento para establecer este tipo de procedimientos. Sin embargo, lo han venido utilizando para que se puedan hacer los procedimientos y que les den el cumplimiento del COMEX. Luego, con lo que tiene que ver con el régimen legal 3 del Ministerio de Salud, hacen unas divisiones con respecto a los medicamentos. Bueno, todo se tiene que tramitar a través del COMEX. El COMEX nuevamente se remite a Salud, le solicita el visto bueno y luego él emite el correspondiente régimen legal, pero hay partidas arancelarias que van a requerir unas, fíjense, están diciendo cuáles son los requisitos. En la 3004
solicitan el registro sanitario emitido por el Instituto de Higiene de Rafael Rangel de forma previa como uno de los requisitos que se van a analizar para emitir este régimen legal 3. Igual pasa con los medicamentos que contengan sustancias químicas controladas. Ustedes saben que hay un organismo público que controla las sustancias químicas controladas, valga la redundancia, porque son sustancias que pueden ser utilizadas inclusive como precursoras de drogas. Y entonces tú tienes que estar registrado ante, ¿cómo es que? No me acuerdo cómo se llama el organismo no me acuerdo cómo se llama el organismo, no sé si es el RUSAI no es. El RESKIN. Si yo no estoy registrado en el RESKIN, no me permiten importar sustancias químicas controladas. En este caso, yo no estoy importando sustancias químicas controladas, pero sí medicamentos que tienen dentro de su composición sustancias químicas controladas. Porque supongo, no soy químico, ustedes saben que yo soy abogado, pero dentro de la parte química ellos pueden separar las sustancias y poder entonces manejar las sustancias químicas controladas aparte de los otros activos que puedan tener esos medicamentos y entonces buscan, bueno, tienes que cumplir con lo establecido en la ley de drogas. Entonces, pareciera que COMEX, que es quien va a emitir al final el régimen legal 3, tiene que preguntarle a RESKIN si esas personas que están trayendo están registradas en el registro de sustancias químicas. Luego, fíjense que les dije, hay modificaciones, régimen legal 9, 11 y 20, que le estoy solicitando en el artículo donde les dije que se estaba anexando algunos regímenes legales a unas determinadas mercancías. Estos regímenes legales que se incluyeron en esta Gaceta de diciembre van a entrar en vigencia el 1 de febrero. O sea, tengo 30 días para que aduana empiece a exigir estos permisos sanitarios, pero si ya, regímenes legales, pero si ya existían en las anteriores reformas, ese ya está vigente. O sea, no es que, no, es que el régimen legal nuevo no lo voy a pedir, el régimen legal 9 no lo voy a pedir, no lo voy a pedir a las partidas arancelarias que fueron afectadas en diciembre, pero las que estaban afectadas anteriormente tienen que traer su régimen legal 9. Y entró en vigencia el 6 de enero, la Gaceta, o sea, que los cambios de tarifas arancelarias ya están vigentes. El cambio de clasificación arancelaria ya está vigente. Lo único que no están vigentes son estos 3 regímenes legales a las mercancías nuevas que fueron afectadas en diciembre y que entran en vigencia el 1 de diciembre. El 1 de febrero. Ya no sé ni en qué fecha estoy. Y esto es un ejemplo. Tenemos este código arancelario que es de los vinos. Si yo quiero traer vinos, tengo que revisar estos 4 instrumentos normativos para determinar y poderle decir al cliente, o si yo mismo soy el importador, qué requiero. Primero, ¿cuál es el vino que va a ir por esa clasificación arancelaria? Y tengo que irme a la descripción arancelaria. Luego, ¿cuál es la tarifa? Vemos que en el arancel del 2024 la tarifa era un 20%. En la reforma de junio se elevó a 40% la tarifa arancelaria. Luego, esta misma tarifa, en el último decreto del 31 de diciembre, se confirma que sigue siendo 40%. Luego, el régimen legal que yo utilizaba del 2024 hasta el 30 de junio del año pasado, eran solamente el régimen legal 5 y 12. En junio me lo cambian a 3, 5 y 9. Y esto es los extractos de las gacetas originales en donde están establecidas las modificaciones solamente para ese producto. Así tendría que hacerlo con cada producto para determinar qué es lo que requiero y si está correcta o no la clasificación arancelaria.
yo tengo una serie de beneficios fiscales que me dan rebaja arancelaria a través de decretos de exoneración. Y básicamente tengo 2 decretos de exoneración vigentes en materia aduanera. Tengo el 5.196 y el 5.197. Aquí hay una gran confusión, que estos 2 decretos, al igual que en junio, salieron en la misma Gaceta de Reforma del Arancel y uno se confunde, sobre todo con la dispensa del régimen legal, porque vimos que eran 30 días para el arancel, pero en el decreto de exoneración, en el 5.197, hablan de 45 días. Entonces ahí hay tienes que tener cuidado de a qué le vas a aplicar los 30 días y a qué le vas a aplicar los 45 días. Porque de hecho en una clase con el CENIA me decía, no, usted está equivocada, profesora, son 45 días para la presentación de los regímenes legales. Y yo, bueno, es verdad, uno es humano, no se equivoca. Pero cuando me mostraron, yo le digo, no, que tú me estás mostrando el decreto de exoneración y yo te estoy hablando del arancel de aduana. Son 2 dispensas diferentes. Entonces, el primer decreto de exoneración no modifica lo que venimos trabajando desde junio del año pasado. En junio del año pasado salió este decreto de acuerdo a la ley de emergencia, al decreto de emergencia económica, que establece que el presidente de la República puede suspender las exenciones y exoneraciones otorgadas a nivel nacional. Y efectivamente el primer artículo me dice que elimina o se suspende por un año la exención establecida en el artículo 17, numeral 1, que son las importaciones de bienes y servicios que se encuentren en el artículo 18. Y por eso entonces establece expresamente exigibilidad del régimen legal, para que no empiecen, pero es que hace 10 años no los pedías, entonces exclúyeme de la presentación del régimen legal, no tienes que presentarla en aduana. Y bueno, luego la vigencia de este decreto es de un año. Y fíjense que solamente IVA, no me incluye impuestos de importación. Entonces, puede ser que algunos de los códigos arancelarios que estén en este apéndice 1 coincidan con los códigos arancelarios del apéndice 1 del siguiente decreto de exoneración o no. O sea, puedo estar exento del IVA, pero pagar los impuestos de importación con respecto a estos códigos arancelarios. En cambio, en este otro decreto de exoneración sí me van a dar los 2, tanto IVA como aduana, para estas mercancías que contemplen aquí. Igual tiene vigencia de un año y te dice que para presentar la DUA, para poder hacer el registro ante la aduana, tú tienes que presentar la relación descriptiva, la factura comercial, los regímenes legales que correspondan y el régimen legal 9 del COMEX, que eso era lo que les comentaba anteriormente. Me está estableciendo un régimen legal 9 del COMEX, aparte de los regímenes legales, porque si me dices que tienes que presentar los regímenes legales y el código arancelario ya está afectado por el régimen legal 9, no tenías que repetirme que requiero el 9. Pero ¿qué pasó? Les están pidiendo el 9 y cuando, como les comenté, yo hice el ejercicio con 3 códigos arancelarios y los revisé, no tienen régimen legal 9 en el arancel. Pero de acuerdo a esta instrucción tengo que pedirle el régimen legal 9. Luego, este decreto se maneja con 4 apéndices y un artículo aparte que vamos a ver que trae como 5 códigos arancelarios. Cada apéndice se le aplica a personas diferentes y a un grupo de códigos arancelarios diferentes. El más común utilizado es el apéndice 1 porque fíjense que para cualquier persona natural o jurídica o cualquier mecanismo de personas o agrupaciones que puedan importar para la Administración Pública Nacional y siempre y cuando sean con recursos propios. Y opera de pleno derecho, que por eso es que les decía, bueno, si opera de pleno derecho, para que yo requiera un régimen legal 9, quítale lo de pleno derecho y solicite un certificado de exoneración. Era legalmente más
justo y lo que debió haberse hecho a solicitarle un régimen legal que no está establecido en el arancel de aduana. Luego, a este apéndice 1 yo no le voy a dar el 100% de la exoneración, sino 90% de IVA y 90% de tarifa arancelaria. Pueden modificar los porcentajes, pueden no coincidir, o sea, no necesariamente tiene que ser el mismo porcentaje para aduanas y el mismo porcentaje para IVA, eso lo determinará el Ministerio de Finanzas. Y el último es para la Corporación Socialista de Cementos, que tiene solamente estos 5 ítems y sus empresas adscritas, estos 5 códigos arancelarios para ser exonerado. Luego, ella puede importar, claro, ella puede importar cualquier otro rubro, pero pagando los impuestos o que se encuentre en el apéndice 1 y gozar de la exoneración del apéndice 1. Pero no todo lo que importe esta empresa está exonerado. ¿Por qué se hacen estas divisiones por personas que puedan gozar de la exoneración? Porque antes era más general, era como el anexo 1. Y siempre y cuando viniera un proyecto, una empresa del Estado o un ministerio, se le daba la exoneración. Y por eso veíamos aquel poco de mercancías abandonadas del Ministerio de Salud, del Ministerio tal o del Ministerio cual, porque hacían las compras y después no le hacían seguimiento a las compras. Y entonces llegaban y a la persona que hizo las compras renunció, se fue, lo votaron, lo que sea, y nadie sabía que estaba esa compra pendiente. Y el agente de aduana le mandaba al correo o llamaba a la persona y la persona pues ya no le atendía. Y se quedaban abandonadas las mercancías. O cuando lograban comunicarse con el organismo competente, nadie sabía que existía la compra. Y entonces no tenían documentación, no habían hecho los trámites de la exoneración o no habían hecho los trámites de los regímenes legales y quedaba abandonada la mercancía. Ahora tienen que planificarlo. ¿Preguntas? Bueno, muchísimas gracias.